Saludos cordiales. Eternas lunas para todos ustedes. Su anfitrión, Paul Raven 666, les da cordialmente la bienvenida a este espacio que nos ha abierto gentilmente Letras Góticas, gracias a la amabilidad de su titular, maestro Dante Carlo, a quien le enviamos un cordial saludo desde ya, aunque seguramente, con la costumbre que él tiene, pues se sumará a la transmisión posteriormente. Y, por supuesto, en este caso, también pues hacemos un muy cordial saludo a toda la comunidad de Luna de Octubre, antiguamente Eternas Lunas, tal como lo habíamos conocido hasta hace cierto tiempo, y que en este año recientemente pues tuvimos la oportunidad de ver el cambio del nombre de esta página importante dentro del ámbito de Facebook. Como parte de ese cambio, pues evidentemente pues llega un servidor de ustedes, por supuesto, y pues bueno, trae a ustedes este tipo de transmisiones en las cuales pues esperamos que ustedes pues disfruten la serie de temáticas que nosotros traemos para poder compartir. El día de hoy pues tenemos una temática un tanto cuanto provocativa, por decirlo menos, ya que pues bueno, va a tener que ver con algunos aspectos de índole religiosa. El tema es que en este caso mm, me gustaría contar con la apertura mental de muchas personas, puesto que, pues bueno, necesariamente vamos a abordar algunos aspectos de características religiosas. La forma de tratarlos no será exactamente la más religiosa posible en algunos momentos. Y, pues bueno, para terminar, en este caso, y a riesgo de ahuyentar a toda la audiencia que se esté reuniendo en este punto, vamos nosotros únicamente a basarnos, curioso, en la información de las únicas personas que pueden tener, por supuesto, en este caso, una autoridad indiscutible en el tema. Es decir, nos referimos, por supuesto, a los sacerdotes. ¿Pero cómo? Pues sí, porque el ritual del exorcismo es un ritual religioso, por si se les ha olvidado. En este caso, se relaciona mucho con todo el ámbito de horror, sobre todo, una película que lo cambió absolutamente todo. The Exorcist, de William Peter Blatty. Maestro, Belial, Senham Forash, Eternas Lunas, y asimismo todos los amigos que se estén reuniendo en este espacio. Me atrevo a pensar que la mayor parte del público, hasta antes de la aparición, ya no digamos de la novela, sino del filme, no sabía nada de este asunto. Es hasta después que el gran público empieza a tener un cierto conocimiento de esta temática y pues bueno, dentro de las primeras cuestiones que tenemos que enfrentarnos para saber por qué tiene que recurrirse a las lecturas de sacerdotes católicos para poder entenderlo, viene justamente en parte de esta novela de William Peter Blatty. Saludos y buenas noches a todos, maestro Dante Carlo. Maestro Belial, exacto, no deja de ser magia o brujería el exorcismo. Sí y no. Vamos a empezar a explicarlo antes de esta situación. Empecemos primero por, bueno, ver de dónde viene. En una parte de la novela
se habla de lo siguiente. Le preguntan, como nosotros sabemos, la novela plantea la situación de que la actriz, o la supuesta actriz Chris MacNeil, ha recurrido finalmente a unos sacerdotes en virtud de que su hija, Regan, no tiene cura para un malestar persistente de características que al principio se manifestaron como psicológicas y que después comenzaron a tener todo el aspecto de un padecimiento de índole psiquiátrico. Como tampoco funcionaron los remedios debidos a ello, entonces la pobre mujer, pues bueno, pensó que una curación por shock podría ayudar. En esto de la curación por shock, pues entramos al terreno de lo psicológico, en donde se nos cuenta que a través de un golpe a la psique que produzca la suficiente conmoción como para hacer que el paciente en cuestión empiece a reaccionar tratando de olvidarse de su malestar anterior, daría los resultados apetecidos. Es un poco esta dinámica que tiene el cuerpo humano, de que cuando nosotros sentimos un golpe, se sabe que cuando nosotros resentimos otro golpe aún más fuerte, toda la reacción del cuerpo se dirige al segundo golpe, al que se produjo con más fuerza. Y asimismo también, pues, el otro golpe, el que tendríamos originalmente, el causante del primer dolor, sería prácticamente olvidado, ya no tendría ninguna reacción importante. Ya no se tendría ninguna reacción importante hacia él. Podríamos decir que se olvida, digo, de una manera terrible para poder olvidarnos de un primer impacto. Pero es así como se dice que funciona. Lo mismo, en este caso, se plantea con la curación por medio de un shock, por medio de un sacudimiento de nuestra psique. Entonces, en primera instancia, pues bueno, la actriz Chris MacNeil en la novela plantea que pues ella no tiene ni idea de lo que hagan los creyentes con este tema de la posesión diabólica. Por supuesto, ha oído hablar, según dice la novela, como la mayoría de nosotros seguramente, de un ritual llamado exorcismo, que no puede realizarse en cualquier condición ni en cualquier circunstancia, según establecen los cánones. Ya iremos viendo por qué razón. Y pues está hablando con el padre de Damien Carras, que para entonces es un sacerdote jesuita que está sumamente escéptico de su propio credo, de muchísima duda al respecto de él. ¿De dónde es usted, padre? De Nueva York. Yo también, sin embargo, nunca volvería ahí. ¿Y usted? Carras luchó contra una angustia que le atenazaba la garganta. No, no volvería. Pero yo no tengo que tomar esas decisiones. Claro, es una estúpida. Soy una estúpida. Es sacerdote y tiene que ir a donde lo manden, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo es que un psiquiatra se metió a cura? Preguntó. Él estaba ansioso por saber cuál era el problema urgente de que ella le había hablado por teléfono. Se ve que tiente el camino, pensó. Pero, ¿dónde? ¿Hacia dónde? No debía presionarla. Ya vendría, ya vendría. Es al revés. La corrigió amablemente. La compañía. ¿Quién? La compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Ah, ya. La compañía me hizo estudiar medicina y psiquiatría. ¿Dónde? Harvard, en el John Hopkins, en el Bellevue. De repente se dio cuenta de que quería impresionarla. ¿Por qué? Se preguntó y enseguida dio con la respuesta en los barrios pobres de su niñez,
En los gallineros de teatros del East Side, el pequeño Demi con una estrella de cine. No está mal, dijo valorando con la vista y asintió con la cabeza. Mm. Nosotros no hacemos votos de pobreza mental. Con esta respuesta, un tanto cuanto, pues, con toda justicia, diría yo, orgullosa, de parte de Mencarras, porque algo que se pierde mucho del talento literario de este señor, digo ya para comentarlo rápidamente, porque hoy pues, no vamos a hablar de la literatura de William Peter Blatty. Traje dos lecturas de su libro para poder entender una serie de situaciones, nada más. Entonces, pues bueno, para decirlo claramente, William Peter Blatty dibuja muy bien el problema psicológico de sus personajes, sobre todo que es sumamente tensivo y que permea a lo largo de toda la obra, incluso al final, porque es precisamente con ese asunto por el cual se producirá el final de la historia. Bueno, aprovecho para dos cosas. La primera, saludar con todo respeto, maestra Yevampi. Eternas lunas para ti. Pues, ya no son eternas brujas, ya estamos ahorita en noviembre, que parece una fecha más apropiada para los muertos, una de esas fechas tristes y melancólicas, pero que, pues el día de hoy, estamos destinando a uno de los terrenos más interesantes, por decirlo así, del campo de la religión para el común de la gente. Me refiero, por supuesto, a esta situación de lo que viene a ser el tema del exorcismo. La otra es, buenos teólogos, los jesuitas. Yo estuve en colegios de jesuitas en la juventud del Estado de México. Sí, porque efectivamente en este caso no solamente son teólogos, son verdaderos estudiosos. Déjenme explicarles por qué razón. En los estudios que se empezaron a hacer, en primera instancia, vamos a hablar de todo lo que es el tiempo de la conquista. La Compañía de Jesús fue el grupo de sacerdotes que se dedicaron a conseguir muchos testimonios de los naturales de aquí, de México, de lo que vendría a ser la Nueva España, porque consideraban que era un conocimiento que no tendría que perderse. Ya eso nos da una idea de lo distinto que piensan estos sacerdotes, que a distinción de otros que opinaban que habría que exterminar por completo todo rasgo de una creencia profana, de una creencia pagana como la que tendrían estos pueblos. Por el contrario, los jesuitas pensaban antes que otra cosa en preservar para estudiar. Y es claro que la idea de estudiar a los demonios se le ocurre a los jesuitas por la misma razón. De hecho, el argumento de ellos es mucho más simple. ¿Cómo vamos a luchar contra algo que no conocemos? ¿De qué manera vamos a poder vencer al demonio que se dice que es nuestro enemigo si no lo conocemos? Entonces, de esta manera, y abriendo la novela de, pues ya, inmortal, por decirlo claramente, de William Peter Blatty, nosotros nos aproximamos a estos terrenos de lo que viene a ser el tema de la posesión diabólica. Pero bueno, primera instancia, ¿por qué? ¿Qué razón hay? ¿Cuál es la idea de que exista una posesión diabólica? Y es así que nosotros abrimos uno de los primeros textos pertenecientes a uno de los sacerdotes que se dice que fue más conocedor de este tipo de situaciones. Ahora, estoy partiendo y estoy consciente de ello,
porque hasta ahorita no empezamos primero con pues lo que tendría que ser, definición, qué es, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que tendríamos que haber empezado. Vamos a ir tratándolo en la marcha. Y ahí es donde vamos a encontrar precisamente también pues, los argumentos que razonablemente tienen que surgir en virtud de una lógica. ¿Ok? Entonces, uno de estos sacerdotes, Corrado Balducci. Corrado Balducci se le reconoce no solamente este texto, sino otro que voy a mostrarles posteriormente, que es el de la posesión diabólica. Y que, sin duda alguna, vendrían a ser, pues, formas de inspiración de algunos de los exorcistas más importantes. Pues uno de ellos es precisamente este padre que recientemente falleció, que es el padre Gabriel Amor. Este sacerdote tuvo la oportunidad de platicar algo de sus experiencias en un interesante documental que le filmara la popular compañía de streaming con la letra N. En este caso, pues esperamos que si ustedes me entendieron la alusión a la que estoy haciendo mención, pues, se vayan a buscar el documental que habla de las cosas que llegó a vivir el padre Gabriel Amort. Pero sin duda alguna, alguien que fue como Gabriel Amort, la inspiración en vivo de muchos de los sacerdotes que pretendían manejar este tipo de situación, sin duda alguna está en la teoría que Corrado Balducci les proporcionó a lo largo de sus libros. En principio, el padre Corrado Balducci comenta que lo que se llama la posesión tiene explicaciones no demoníacas. ¿Cómo es eso? En principio, se habla de que la posesión se define como la ocupación de un espíritu en un cuerpo que antes de su llegada ya tiene, por decirlo de este modo, otra esencia espiritual dentro de sí, de acuerdo a lo que es la creencia religiosa y pensando en que el espíritu pueda ser una forma de esencia que puede impregnar o que puede ocupar los cuerpos. Por ende, esta otra esencia que tiende a ocupar el cuerpo lo hace por la fuerza e inclusive se llega a decir que secuestra a la otra esencia espiritual preexistente en el otro cuerpo para someterla y obligarla a hacer lo que desea. Tal forma de obrar, por supuesto, se supone que proviene de su conocimiento, de su fuerza en cuanto a lo espiritual, porque pues no se nos olvide, nunca, 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 una situación que a veces obviamos. Los demonios, de esto que nos platican de los cuernitos, la colita y todo el asunto, es muy simpático y forma parte de un conocimiento, de un folclore muy amplio, del cual ya he hablado. En estas emisiones estuvimos en una ocasión tratando de la historia del diablo, donde no estuve hablando exactamente del diablo como lo estoy haciendo ahorita, sino que estuve hablando de el diablo dentro de lo que es el terreno del arte, de lo que es el terreno de la literatura. ¿Qué tratamiento le damos? ¿Cómo es que hemos llegado a hablar del diablo en estas condiciones? Bueno, entonces, en aquella ocasión yo comentaba la imagen que tiene el diablo. Pues es una imagen que tomó la iglesia de distintas tradiciones de cultos paganos. Por supuesto, uno de los más importantes fue el culto griego, de donde tomó la imagen del llamado dios Pan, que pues es justamente un macho cabrío, por decir, de medio cuerpo para abajo. Inclusive también pues esta región genital que es una en las representaciones clásicas griegas, pues se utiliza en este caso una forma muy grande, ustedes me entenderán, para remarcar la virilidad de este macho cabrío. El resto es cuerpo de hombre,
tiene cuernos de macho cabrío y tiene un insaciable y sano apetito por las ninfas en este caso. Entonces, pues muchas de esas características ustedes sin duda alguna las reconocerán como parte de lo que es, en este caso, la imagen que se tenía del demonio. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno. Entonces, volvamos a esa cuestión. Esto es lo que se define religiosamente. Religiosamente. Una ocupación forzosa de un cuerpo. Tal hecho, por supuesto, se considera como antinatural, como algo que no ha sucedido de manera natural y, por supuesto, debe remediarse porque contraviene el orden del mundo y de la naturaleza. Ahora, vamos a ver lo siguiente. La posesión tiene explicaciones no demoníacas. Pero si nos acabas de definir que existe un espíritu, sí. Y de hecho, sí les vuelvo a contar que la palabra demon quiere decir espíritu en griego. Antiguamente no tenía nada que ver con estos agentes del mal, ni con los diablos, ni con todo este tipo de cosas. Sencillamente, demonio era espíritu. Entonces, aquí se dice que la posesión tiene explicaciones no demoníacas. ¿Qué quiere decir el padre Balducci en este caso? Para llevar a cabo el intento de acabar con Satanás, un obstáculo grave, quizás el más grave bajo ciertos aspectos, es la posesión diabólica. En efecto, esta es como la manifestación visible, clara de su existencia, la prueba palpable de su poder y de odio que le tiene a Dios y a los hombres. Bueno, se supone que evidentemente el manejo de la posesión, pues no solamente hace como manifestación de poder sobre los hombres entender que probablemente Satanás tiene mucho mayor poder que Dios, ya que él se manifiesta de esa manera y Dios no lo hace. Para los teólogos, para la gente que estudia todo este tipo de cosas, pues estos despliegues de poder suelen ser sumamente vulgares y suelen ser únicamente subterfugios que ocupa el llamado príncipe de las tinieblas. Es lo que ellos dicen, no es lo que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Eso explica por qué los que niegan a Satanás dirigen su atención particular y sus fatigas hacia ella para demoler su estructura y negar su existencia. Leyendo especialmente las 47 páginas que Hag le dedica a la posesión demoníaca en su segundo libro, como también la 36 de Kelly y la 23 de Misha en Concilium, y las 57 en Diablos, Demonio, Posesión, de Precia en 1983 y también otras de otros autores, no puedo ocultar una cierta perplejidad y hasta una amarga desilusión al ver la poca preparación específica y las argumentaciones que se usan para negarla. También en esto ha favorecido por lo menos una posición de hostilidad. La posición demoníaca es un fenómeno muy complejo que entra por lo menos en tres distintos campos del saber humano: la demonología, la psiquiatría y la parapsicología. Para hablar exhaustivamente de ellas, habría que profundizarlas todas. Solo entonces se podría afrontar el problema para ver si se puede eliminarla. Pero esto parece muy difícil y hasta imposible. Yo creo que ya entendimos por qué el personaje de William Peter Blatty tiene como característico ser un sacerdote que ha tenido que estudiar estas cuestiones, porque también es cierto. Al paso de los años, que una persona se convulsione en el piso de una casa no necesariamente tiene que ser una posesión demoníaca, sino probablemente de un padecimiento hasta cierto punto de gravedad. Por ejemplo, el propio Corrado Balducci apunta precisamente que existen pues cierto tipo de enfermedades y disturbios que sin duda alguna podrían ser más bien de una consideración debida a razones médicas.
Una de estas cuestiones, por ejemplo, aquí resumiendo un poco la lectura que tengo en mis manos, pues estaríamos nosotros hablando, por ejemplo, de la Corea de Huntington, entre otros malestares. Por ejemplo, esta dicha Corea de Huntington, según nosotros podemos entender, es un trastorno motor que se produce como consecuencia de la enfermedad de Huntington, que es una afección hereditaria que provoca el desgaste de las células nerviosas del cerebro, es decir, se van desgastando de tal manera que sus procesos sinápticos ya no están conectando y naturalmente esto causa toda una serie de situaciones en el cuerpo de una persona, muy similares a las que antiguamente se describían de los procesos de posesión diabólica. De esta manera, pues sí, evidentemente es lo que ofrecemos ahorita como respuesta para el maestro Belial, que habla de que sí puede ser psicológico, pero claro, están perfectamente, o sea, estos señores están perfectamente en claro de que puede ser una situación psicológica. Y por eso precisamente esta gente tiene que prepararse para antes de hacer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Caso Annelies Michel. En el caso de Annelies Michel se le abrió un proceso al sacerdote por intentar practicar un exorcismo que finalmente, por las características y condiciones en que se llevó a cabo, aparentemente como proceso psicológico y por causa de lo que encontró el fiscal, que es insertar de una manera obsesiva una idea para hacerle creer a la criatura que estaba posesionada, lo encontró como una prueba de culpabilidad del sacerdote. Y el sacerdote lo que hizo fue defenderse. Se dice que el Señor salió libre por cuestiones de que lo había demostrado. Yo en un determinado momento tengo todo el derecho de dudarlo porque sé perfectamente que hay veces que hay tratos que se pueden hacer en cuanto a derecho y pues muchos de los que están a favor de la posibilidad de una situación de posesión que hubiera existido realmente, pues lo que dicen en voz baja es que muy probablemente el padre logró demostrar realmente que había una situación que por eso pues el juez se convenció perfectamente de esa situación y que por causa de ello le dejó libre. Vayan ustedes a saber. O sea, el caso de Annelies Michel simplemente sabemos que fue uno de los más trágicos debidos a esta situación por no tener en cuenta todos estos aspectos. Esta situación de la que está hablando el padre Corrado Balducci. También sabemos que las convulsiones se dan por fenómenos de epilepsia y que son fenómenos psiquiátricos. Entonces, el asunto es que si bien en un principio parece muy claro que la posesión diabólica es este proceso y el exorcismo es por supuesto el ritual que maneja la iglesia para expulsarlo, implica que hay, en este caso, hay una cuestión que tal vez no han pensado ustedes hasta el momento que está teniendo una gran relación. Se están juntando cuestiones de ciencia y de lo que llama la ciencia superstición. ¿Estamos locos? ¿O qué? Ni lo uno ni lo otro. Hablemos en cuanto a el pensamiento de un religioso. Si yo voy a hacer un exorcismo, tengo que estar seguro de que la gente cree que realmente, pues esto es una intervención de algo que no debería ocurrir y que en este caso tendría que manejarse a partir de lo religioso. Para ello, pues evidentemente debo descartar toda posibilidad que no pertenezca al ámbito lo, de lo humano. Tengo que demostrar que esto es un asunto religioso que no tiene explicación. Es decir, tengo que partir a la demostración de que no tiene explicación. A partir del escepticismo,
Y recuérdese de una cosa, yo soy sanamente escéptico en este tipo de situaciones. A partir del escepticismo, claro que podemos aducir todas las razones posibles, pero ya para entonces, pues por eso la Iglesia ha descartado muchos casos, porque en primera instancia, pues hay una razón política que necesariamente se asoma en este punto. Si la Iglesia siguiera obrando como en el pasado, a partir únicamente de el mero seguimiento de las tradiciones, de digamos, de lo meramente, el mero reino espiritual, entre otras cosas, probablemente la Iglesia habría fracasado en el intento de tratar de convencer a la gente con esa espiritualidad. Dicha espiritualidad ya tendría que estar de alguna manera impregnada del nuevo conocimiento. Y si no se incluye ese nuevo conocimiento, pues entonces la Iglesia está fallando en conocer ese mundo al cual pretende convencer de que existe una expresión espiritual. Por eso es necesario que exista un estudio antes de proceder a una situación de exorcismo. Porque aquí es donde precisamente pues venimos a esta situación en donde no podemos únicamente dar por hecho de que se da el aspecto religioso con una persona que tenga las mismas características que Reagan. Como si fuera siguiendo un poco los manuales de la Iglesia con respecto a esta serie de situaciones. William Peter Blatty presenta en el caso de Reagan todos los pasos que se tienen que seguir para poder llevar esa consideración. Ahorita sí estamos abriendo pues que de alguna manera es uno de los más conocidos. Posición diabólica de Corrado Balducci. El examen diagnóstico de la posesión diabólica abarca en su conjunto dos momentos, dos fases diferentes que denominaré cuantitativa, fase de comprobación, y cualitativa, fase de evaluación. El principio expuesto halla su justificación en dos consideraciones. Uno, la fisonomía y la naturaleza misma del endemoniado exige de ordinario la doble fenomenología psíquica y parapsicológica. Es decir, que es necesario que de alguna manera se manifiesten tanto condiciones parapsicológicas como también psicológicas. Y uno dice, ¿y cómo demuestro eso? Es por eso que la Iglesia no hace tanta propaganda de todo eso. Yo me atrevería a decir que el fenómeno producido por el exorcista le causó un poco más de problema a la Iglesia que otra cosa, porque, pues bueno, cuando surge la película, es en serio, hubo más solicitudes en distintos seminarios de Norteamérica de chicos que querían entrar a la carrera religiosa. Pero pues, obviamente la gente pues, se daba cuenta de que se trataba más bien de un fenómeno producido por la novedad de una película, ¿no? Pues lo mismo que si en un dado momento aparece una película sobre un asesino serial, pues bueno, pues, te vistes como dicho asesino serial para de alguna forma pues rendir culto a todo ello. Pues aquí pasaba lo mismo, nada más que pasaba así con los sacerdotes, en este caso pues, el padre Mehran y el padre Carras. Entonces, ahí la iglesia no le gustó tanto esto porque obviamente no querían hacer una gran explosión de este fenómeno, pero, pues por supuesto, no por nada es la iglesia. Y no por nada ha durado esa cantidad de tiempo que ha durado en la tierra. Pues toma la oportunidad porque es en este momento en cuanto es popular la religión. ¿Por qué no vas a tomar la oportunidad de hacer la promoción? Pero sobre todo si estás en una época, ¿cómo vendrían a ser pues, esos años 70, 80 que pues había andaba de capa caída la institución de la iglesia? Luego entonces, y bueno, ahorita, en este momento también por las serie de ideologías que se mueven alrededor.
Pero pues, en aquella época pues, era aprovechar esa oportunidad y se aprovechó. Y entonces por eso también creo yo que por eso tengo estos libros en mis manos. No habrían llegado a mis manos estos libros si no hubiera habido una popularización del tema, si no hubiera habido un interés del tema, definitivamente. Maestro Keynes, Eternas Lunas, perdón la tardanza, pero lo que pasa es que estábamos muy metidos en esta cuestión. Ahora, dos, no existe un vínculo de dependencia entre las dos fenomenologías. Un tipo de manifestaciones entonces no implica necesariamente el otro. Es cosa natural, se piensa que las unas son la consecuencia de un estado patológico y las otras son la exteriorización de poderes particulares y facultades. Su concomitancia debe considerarse como una pura casualidad, una excepción aún más rara. Además, cuando las manifestaciones psíquicas se presentan orientadas en el sentido de la aversión a lo sagrado. Es decir, también ahí se empieza a explicar un poco esa cuestión que manifiestan los, digamos, poseídos de rechazo a todo lo que es religioso, que no es lo único. Otros signos que se aducen, pues ustedes ya los pueden ver en la película, pero vamos a repasarlo rápidamente para que no se nos pierdan. Uno es el hecho de la xenoglosia, que es en este caso, tenemos nosotros el tema de, de que los poseídos hablan lenguas que no conocen de ordinario. En algunos casos se ha demostrado que ciertas personas que se decía que estaban poseídas manifestaban la genoglosia por causa de que habían escuchado brevemente algunas palabras, algunas frases, y estas se les habían quedado en el subconsciente. Pues, por supuesto, pues, no sabemos, no estamos seguros de esa situación, pero sigue que es factible. O sea, claro que es factible en este caso. Entonces, la genoglosia está también el hecho de la fuerza física, que también puede explicar psicológicamente, es en serio. Ha habido casos en que mujeres que han visto que un camión o que un auto iba a aplastar a sus hijos, la desesperación les brinda tanta fuerza, tan fuera de control, que las mujeres son capaces de hacer a un lado dicho auto. Y mujeres de 40, 50 kilos. ¿De dónde saca tal fuerza el ser humano? Hay una serie de posibilidades que hay físicamente que sin duda alguna brinda la desesperación todo ello. No por nada también en algunos de los casos de lo que hemos hablado aquí de espiritismo, de fantasmas y todo ello, esa energía que mueve al ser humano concentrando su voluntad para hacer estas cosas puede ser suficiente para poder romper los cánones de todo lo que nosotros conocemos, porque no habría de hacerse para una situación como la que se cuenta de la posesión diabólica en este caso. Otro de los signos de la posesión diabólica que se consideran, pues es esta habilidad verbal que se tiene, pero bueno, un ser humano inteligente la puede tener. Y aunque se diga que algunas personas que han sido poseídas realmente no tienen esa habilidad, es un hecho de que en muchas ocasiones sí llegamos a desarrollar un agudo sentido de lo que es la ironía, del conocimiento y de utilizarlo para precisamente, pues, provecho de nosotros mismos. Solamente que el freno moral es muy grande. ¿A qué me refiero con freno moral? Bueno, pues evidentemente pongámonos en la situación siguiente, que estamos hablando ante personas que no tienen conocimiento de algún tema y de repente únicamente por divertirte se te ocurre inventarles algún dato dentro de lo que estás platicando y ves que ellos se lo creen. Podría ser en un determinado momento, pues esta es la situación moral en la cual, pues bueno, si tú tienes un conocimiento, no es dable, ni es recomendable, ni es justo que lo aproveches para poder burlarte de la gente. Pero por supuesto, hay de todo en este mundo y hay personas que tienen mucho conocimiento, que les gusta burlarse de los demás. En lugar de compartirlo, darlo a conocer, pues evidentemente pues, existe también una posición moral en ese sentido. Bien, el caso de los Warren, nos platica el maestro Belial, a quien le agradecemos sus amables palabras en este caso, están
varias situaciones con respecto a este fenómeno de la posesión diabólica, que por causa de estas, es necesario proveerse de un conocimiento psicológico amplio para no caer dentro de una cosa o de la otra. Ahora, el tema ahí con la situación de los Warren, y pues refiriéndome, por supuesto, al caso más famoso, que se manejó mucho en las películas de la famosa muñeca Annabelle, que evidentemente no tiene nada que ver con este espantoso títere que hicieron para la película, que pues bueno, obviamente cumple su misión de pegarte un susto en la noche, ¿no? Y me refiero precisamente a que pues, la Annabelle original, muñequita de trapo, nada más, ¿no? Que se decía que tenía, pues, una contención. Puede contenerse en en un material, un espíritu. Piensen ustedes en el tema del dibuk, que es una costumbre de índole judía. A ver, el dibuk, en este caso, se dice que es un alma errante que toma posesión de una persona viva, según una creencia que se desarrolló en Europa del Este a partir del siglo XVIII. Esta criatura sobrenatural ha trascendido el ámbito de la superstición para convertirse en un tema que inspira a artistas de ayer y de hoy, y se sabe que el dibuk también podría ser apresado en un objeto, lo cual implica que entonces hay una paradoja muy interesante. ¿Sí ya se percataron cuál? Apresar algo etéreo con algo material. Son un dislate. Pero entonces, ¿por qué se necesita un cuerpo? La Biblia menciona que en una ocasión Jesucristo observa unos gerasenos, un grupo de personas, gerasenos, una raza, que se aproximan a él, van gritando y reconoce ahí, en la forma de manotear, de gimotear, que están poseídos. Cuando los gerasenos llegan ante él, se postran, por ejemplo, si ustedes que eres el Hijo de Dios, te reconocemos como tal. Nosotros no tenemos ningún poder sobre ti. Pero, ¿qué vas a hacer con nosotros? Van a abandonar estos cuerpos. No les corresponde. Pero entonces, ¿qué haremos? ¿A dónde iremos? Mira, una piara de cerdos, ¿nos permitirías entrar en ellos? Y Jesús dice, sí, adelante. Se dice que los espíritus abandonan a los gerasenos, poseen a los cerdos y estos se tiran al mar. Entonces, ¿hay necesidad de que los espíritus ocupen un cuerpo? ¿Es necesario que estén ahí? Aparentemente sí. ¿Cuál es la razón? Bueno, como ya se habrán dado cuenta, por el tiempo que nosotros estamos manejando, malamente no les voy a decir en esta ocasión, sino que los estoy invitando para que la próxima semana, próximo lunes, aquí a las 8 de la noche, nos conectemos de nuevo en este espacio de letras góticas para continuar hablando del tema del exorcismo en una segunda parte. Y
vamos a ver, bueno, si ya vimos cómo es la fenomenología, cómo la describe la Iglesia, quiénes son los más importantes que se hablan al respecto, que sí existe una situación seria con distintas personas de manejarlo dentro de lo psicológico, en este caso, ¿por qué? ¿Por qué ocupan esos cuerpos? ¿Por qué ocupan por qué ocupan una materia? ¿Por qué están ligados a la materia seres que son espirituales? Porque además no he hablado de otra cosa. Vamos a dejarla pendiente para la próxima ocasión. No he hablado del papel que tuvieron los grimorios o los libros más importantes de lo que se llama magia, escritos por sacerdotes con respecto a este tema. Hay al menos uno de ellos que fue escrito exprofesamente con la idea de someter a estas criaturas, a estas entidades, probablemente con fines de expulsión y de control. Porque es muy curioso que los grimorios más temidos, que los textos más malditos que existen, como el Raut Skinner, como también otros tan conocidos como el Grimorio del Papa Honorio, el Tesoro del Hechicero de San Cipriano, fueran religiosos. ¿No les llama la atención esa situación? Pero la vamos a dejar. Prometo la próxima semana empezar a desvelar estas situaciones de una manera introductoria, porque recuerden que pues, aquí no tenemos la idea de expertos, vamos, yo ni siquiera tengo ningún grado de sacerdote, así que evidentemente podré equivocarme un poquito en alguna situación y por eso me ayudo con ustedes como audiencia en este caso. Entonces les agradezco muchísimo toda la atención, su presencia aquí, todo su apoyo a Luna de Octubre. Suscríbanse en Luna de Octubre, síganos en la página de Luna de Octubre, sigan viendo todas las cosas que tenemos ahí para todos ustedes. Esta semana ya tuvimos el inicio de un nuevo reto. Entonces, pues queremos que nos acompañen porque pues, bueno, este tipo de actividades que son los retos literarios tienen como misión el tratar de que nosotros pasemos un rato agradable tratando de escribir textos que en este caso se aproximan muchísimo a lo que son nuestras, digamos, aspiraciones y capacidades en la pluma más interesantes. Dice la propaganda que pusimos en Luna de Octubre, comienza nuestro reto de noviembre, escribe un relato o poema de romance gótico de horror usando la frase, entre hojas secas mi mundo se queda. Se supone que la frase es original de la maestra Angie Vampi, a quien le mandamos nuevamente un cordial saludo. Pero vamos a platicar un poquito de Anavanta, ya que nos gusta mucho todo este ritual de la música gótica y por supuesto pues una banda mexicana de gran prestigio en este caso. Lo envían a nuestro inbox, Messenger interno, MD o DM, como gusten llamarle, del 11 al 28 de noviembre, y nosotros lo recibimos y lo publicamos en la página. Lo publicamos y procuren ponerle una imagen si a ustedes les interesa que lleve una imagen, si no, pues ya le ponemos como gusten ustedes. Y por supuesto, esperamos que participen con nosotros. Asimismo también se puso en la plataforma de Twitter, en nuestra cuenta de Luna de Octubre, @lunaoctubre_, en este caso, nuestro reto también con la misma frase, así que pues bueno, si a alguno le gusta participar en las dos plataformas, de todas maneras, en los dos casos, en el uno vamos a hacer una transmisión llamada Space, que es pues básicamente de audio para oírse en la aplicación de Elon Musk en X, y aquí pues lo vamos a hacer en la de señor Zuckerberg a través de las facilidades que nos brinda la posibilidad de una transmisión en vivo, donde vamos a leer, donde estará la maestra Angie Vampi, la creadora de Luna de Octubre, está un servidor. Ojalá podamos contar con una tercera persona y si es así, pues bueno, ya les diré quién es esta persona que también es una escritora muy querida dentro de todo este ámbito de lo gótico.
en este caso. Mañana tenemos Leyendas del Cuervo. Acompáñanos a las 9:30 en el canal de YouTube, en el horario de la Ciudad de México, con una nueva historia que esperamos que los conmueva. Ese es el mejor deseo. Y por supuesto, el miércoles, otra historia, pero en la voz de un personaje nuevo que el amigo Iscar Madeste ya nos ha hecho el favor de presentar anteriormente. Solamente podemos decirles que es un personaje poco frecuente en las historias, pero que también pues es este tipo de personajes que, sin ser amenazante en su presencia, tal vez las cosas que saben estas personas sí pueden ser sumamente preocupantes. Pero bueno. Eternas Lunas, Maestro Belial, por supuesto. Eternas Lunas. En este caso, lo de los cerdos, bueno, más bien son los judíos los que no, los que no comen este animalito, ¿no? Son los judíos los que no comen la carne de cerdo. Digo, en el caso de los católicos hay una apertura que se ha hecho últimamente en este caso. Sí se menciona un poco el caso de los cerdos en la posesión diabólica, pero pues parece ser que son otras razones por las cuales la impureza de la carne de cerdo es la que no se consume. En este caso, es hasta donde yo tengo entendida esa situación. Entonces, nos vemos próximo lunes. Prometo terminar con estas cuestiones que abrimos con relación al tema del exorcismo. Eternas lunas para todos ustedes. Agradecemos su presencia y que tengan muy bonita noche. Que ustedes lo pasen muy bien y hasta pronto.